En fin, buenas tardes, muchas gracias a todos por vuestro interés. Habida cuenta de las horas en las que me toca dar la exposición, que no son horas ni de siesta, ni de toros, ni de noticias. Las noticias nos las han dado en la charla inmediatamente anterior, porque son unas noticias novedosas, una técnica novedosa que se quiere implantar y que tiene mucho interés. Y a mí realmente pues me han dejado ya prácticamente, siguiendo el horario de televisivo, prácticamente con los deportes y los documentales de las dos. Respecto a los deportes, decir que el Atleti es campeón de Liga. ¿Cómo sabía que le iba a decir? ¿Cómo lo sabía? Cosa que espero que les cueste a alguno, no por nada, sino porque alguna vez tenía que ser. Y respecto a los documentales de las dos, pues bueno, pues no voy a hablaros de los leones del Kalahari, pero sí de los cocodrilos, o en cualquier caso de las pieles de cocodrilo, porque el contenido de la charla pues realmente se ha destripado, ¿no?, en las actuaciones anteriores, ¿no?, en las ponencias anteriores, incluso en las charlas anteriores, ¿no? La problemática de la conservación, de las técnicas en frío, del por qué no se utilizan las técnicas en frío, etcétera, etcétera, pues realmente ha sido destripado, ha sido desgranado o ha sido, en cualquier caso, apuntado. Y pienso que es siempre susceptible de una segunda vuelta en el comentario, o sea, en el coloquio posterior, ¿no? Entonces, bueno, yo quería comentar, yo tenía preparado una charla, que, como digo, ya ha sido básicamente destripada. Quería hablaros de las características iniciales de todas las carreteras, de nueva construcción o después de una reparación se van degradando con el tiempo, cosa que ya sabemos, y son diversos los factores que inciden y determinan el proceso de deterioro. Los espesores, los materiales utilizados en la fabricación, el proceso de ejecución, el tráfico. Realmente el tráfico últimamente es de lo que menos deteriora la carretera, por cuestiones que todos conocemos. Realmente la actividad económica se ha reducido y el tráfico es de los factores que menos la deteriora. Los factores ambientales y son los agentes externos que marcan la degradación. El deterioro causado por el tráfico está unido al número de ejes, a la carga por eje, a velocidad, a circulación de vehículos, regularidad superficial, etcétera, etcétera, etcétera. Atendiendo a este factor se distingue distintos tipos de fallos: fisuraciones por fatiga, desprendimiento de gravilla, pulimento de los áridos, deformaciones permanentes, baches y peladuras. Son los defectos más habituales en las carreteras que todos podemos apreciar. Los factores ambientales someten a los firmes de carreteras a una serie de agresiones externas que afectan a la durabilidad de firme. Pues son desenvueltas de firma, fisuraciones de degradación superficial por efecto de hielo, pérdida de capacidad portante, entre otras. Ahí tenéis una clara visión de los daños presentes en la vía. En este caso he escogido una carretera, un camino, y lo he cogido con una cierta intencionalidad. Es un camino que se hace en una carretera de muy segundo orden. Realmente es el acceso a un parque arqueológico, una carretera de 5 o 6 metros de ancho, en el que sobre una explanada que se supone con unas características determinadas se le supone un tipo de tráfico a pasar por encima, y una mezcla bituminosa en caliente. No es que tenga nada en contra de las mezclas bituminosas en caliente, pero en este caso está claro que no era lo idóneo, a tenor de lo que pasó. Es una foto a los 4 meses del extendido del final de la carretera. De los daños presentes en la vía podemos entender que nos encontramos ante desperfectos de estructura o de tipo superficial. Y con las técnicas en frío, pues lógicamente podemos dar respuesta a unos tipos de deterioro y a otros tipos de deterioro. ¿Con qué tipos de técnicas? Pues con mezcla abierta en frío, los aglomerados en frío, con los riegos con gravilla, con las gravas emulsiones, los reciclados en frío tanto in situ como en central, y con las lechadas asfálticas, que son las que últimamente tienen un mayor predicamento en la conservación de carreteras. ¿Cuáles son las ventajas de las técnicas en frío? Pues son técnicas muy económicas, dan unos acabados de calidad, fáciles de aplicar, una maquinaria versátil y fácil de desplazar, unos rendimientos elevados por metro cuadrado horario, tienen una elevada durabilidad, un poco entre comillas, habida cuenta del tipo de tráfico al que se enfrentan, y son amigables con el medio ambiente.
son, yo diría que económicamente sostenibles. Respecto de las mezclas abiertas en frío, los aglomerados en frío, bueno, pues las características típicas pues son las que marca la bibliografía, pues son rociamiento interno por ausencia de fino, buen comportamiento a fatiga, flexibilidad frente a soportes deformables, alta permeabilidad por huecos, baja sonoridad, son almacenables. Y las aplicaciones, según los pliegos, son indicadas para tipos de tráfico inferiores a T2, capa intermedia, como capa antirremonte de fisuras, por supuesto en bacheo y en aplicaciones especiales. Las gravas emulsiones tienen un buen comportamiento a fatiga, firme, flexible, elevada resistencia a compresión progresiva, flexibilidad frente a soportes deformables, excelente impermeabilidad, posibilidad de incluir material fresado, posibilidad de acopio del material, flexibilidad y, sorprendentemente, se emplean poquísimo. Tampoco, como hemos visto en las estadísticas que ha mostrado Daniel en su actuación, en su ponencia y en el resto de comentarios de los ponentes de la mesa en los coloquios anteriores, es una técnica que prácticamente no se emplea y está prescrita en España, por algún motivo que no alcanzamos a comprender, porque realmente tiene unas muy buenas propiedades, habida cuenta en buena parte de las vías y de las infraestructuras en España, por los lugares geológicos por los que discurren. La grava de emulsión tiene unas aplicaciones como capa de base de nueva construcción, como capa de base en refuerzo, como antirremonte de fisuras, en regularizaciones, ensanches y reparaciones, donde creo que tienen o debieran tener, no lo tienen porque el hecho es que no lo tienen. Hemos visto ahí en las estadísticas que del orden de las 500, 600 toneladas de emulsiones de las 130.000 que se emplean en España, estaban declaradas como dedicadas a las gravas emulsiones. Y sobre esta capa de grava emulsión se pueden colgar tanto tratamientos superficiales como mezclas bituminosas, como mezclas abiertas en frío. Los reciclados en frío tienen un buen comportamiento de la fatiga, firme, flexible, elevada resistencia a compresión progresiva, flexibilidad frente a soportes deformables, excelente impermeabilidad. Son primos hermanos de las gravas emulsiones y realmente tengo que decir que tampoco son de una gran aplicación. No tienen un gran predicamento entre las administraciones públicas y entre los contratistas. Pues supongo que por un motivo básicamente económico. Pues efectivamente las emulsiones son caras, la técnica no es muy conocida o no se conoce en su totalidad. Lo que sí está claro es que si tiene una aplicación y tiene una indicación adecuada en buena parte de los filmes que están degradados. La técnica que debiera ser la estrella y que es la estrella en la conservación y en las obras de nuevo cuño en la totalidad del mundo, según nos ha ilustrado Jean-Claude Roffet, es donde está el 70 y tantos, el 80% de las emulsiones aplicadas en el mundo son los tratamientos superficiales riego con gravilla. Los riegos con gravilla como riego de rodadura no vamos a descubrirlos ahora. Y por eso me ha tocado una ponencia que es bastante evidente, bastante obvia. Los tratamientos con gravilla son tratamientos realmente simples, se hacen con maquinaria muy simple, con unos medios muy simples, muy móviles, se pueden cubrir muchos metros cuadrados y realmente tienen poca aplicación en carretera nueva, pero sorprendentemente tienen muy poca aplicación en carretera degradada. Estamos viendo como buena parte de la red de carreteras, no solo de la red de carreteras del Estado, de donde estos tipos de tratamientos, según el PG3, no existen. Lo cual me parece bien, cada uno puede aplicar lo que le dé la gana, sino en carreteras secundarias, carreteras de segundo orden, carreteras autonómicas. Realmente lo que estamos viendo es que colocan unos conos, colocan unas señales de badén o de velocidad, o de reducción de velocidad, unas señales de obra, y dejan los firmes tal cual están, sin darles un tratamiento, sin impermeabilizarlos, sin hacerles absolutamente nada cuando tienen estas técnicas, estos tratamientos superficiales, que ¿por qué no pueden ser empleados perfectamente en carreteras de un orden distinto del que marca la norma para carreteras nuevas? Sorprendentemente tampoco se emplea. Se conoce que el cono o la señal
de peligro o la señal de reducción de velocidad es preferible al hacer unos tratamientos superficiales que pueden ser completados de distintas maneras. Puede ser monocapa, bicapa, tricapa, tipo sándwich, directos, inversos. Yo creo que todos conocemos cuáles son las categorías de tipo de tratamientos superficiales. Aquí en la fotografía tenemos pues un detalle de los que llevamos en OTEP, en las universidades y en las escuelas técnicas, de cómo se debe hacer un corte de tratamiento para no hacer sobredosificaciones en los cortes de tratamientos superficiales entre tajos distintos. Está claro que parece ser que es preferible dejar una carretera deformada y y degradándose antes que hacer unos tratamientos superficiales que no he sido yo, ha sido otro ponente el que ha dado una orden de magnitud de precio realmente económico respecto de este tipo de tratamientos. Los tratamientos superficiales, como aporte, pues dan la seguridad por macrorrugosidad. Ahora que está tan de moda el tema de la seguridad, parece que han descubierto que la gente se mata en la carretera, pues la seguridad por macrorrugosidad, la adherencia del neumático, todo positivo. El aumento de la vida útil de las capas inferiores, positivo por cuanto impide la penetración de agua. Una rodadura económica con materiales medios y personal. Los materiales no pueden ser más locales, siempre hay una canterita al lado. Y más ahora que las canteras se han apuntado todas a los marcados CE y están sacando unos áridos con bastante calidad, distintos de los áridos aquellos que yo vi hace 25, 26 años en los que se me llamaba y decía, oye, parece que no pega la emulsión. Joder, ¿qué pasa aquí? Digo, joder, porque está regando con barro. Entonces, con barro es difícil que la emulsión pegue el barro. Es una cosa que es bastante incompatible. Entonces, ahora que tenemos esos áridos que están tan bien clasificados, con esa cubicidad, con ese bajo índice de laja, con esa adhesividad tan cojonuda, pues resulta que por algún motivo no se emplea. Es una técnica versátil de conservación de carreteras, un nivel sonoro elevado, se han estado empleando los tratamientos superficiales, riego con gravilla. Recuerdo unas actuaciones que tuvimos en el entorno del Parque de Doñana, precisamente para asustar a los linces. Yo no sé si los linces se asustaban al pasar encima de una mezcla bituminosa recién echada. Los linces no sé si se asustaban o se acostumbraban al ruido cuando el vehículo pasaba por encima del tratamiento superficial. Lo que sí está claro es que el paisano que pasaba por allí y oía la rugosidad de un 612 regado encima de aquella mezcla asfáltica, de pronto en una carretera de Nuevo Cuño, el tío frenaba un poquito, ¿no? y paraba un poco la velocidad. Bueno, pues no sé si salvó algún lince. En cualquier caso, aquello se hizo. Nivel sonoro no aporta capacidad portante, está claro que no aporta capacidad portante, pero tampoco creo que sea una dificultad el hecho de aplicar estas técnicas de enfrío no aportando capacidad portante, porque realmente tampoco necesitamos tanta capacidad portante. Hoy día a cualquier ermita de cualquier pueblo estamos colocando un firme que en principio se justifica como el de la autovía, y esto también me enlaza con algo que decía Miguel Ángel del Val y esta gente, estos sabios que estaban aquí, que yo no tengo, que me decía que, joder, es que los cálculos, no sé qué, unos cálculos, una cosa, joder, pero es que te justifican en el mismo proyecto la historia de que para ir a la ermita hace falta un firme del copón y después resulta que te meten 10 centímetros de zahorrea y 5 centímetros de aglomerado en caliente. Claro, eso se parte. Bueno, pues a lo mejor habría que pensar en meter algún tipo de tratamiento porque la conservación para esa vía y para esa administración en concreto le debe ser siempre mucho más económica, sin detrimento de las mezclas en caliente, por supuesto, que tienen su aplicación, tienen su justificación y tienen su ámbito. Otros aportes que tienen los tratamientos superficiales de riego con gravilla. Antes de entrar en las echadas bituminosas, no sé cómo echar para atrás, pero bueno, es lo mismo. Pues como tratamiento anti-hielo, pero no anti-hielo, es decir, los tratamientos superficiales de riego con gravilla no van a evitar que se forme el hielo. Lo que sí va a evitar es por su alta macrorrugosidad y colocando un tamaño de árido adecuado, adhiriéndolo a la capa de rodadura, es que la capa de hielo respecto del neumático no tengan contacto y facilite, dentro de lo posible, el hecho de que pase la cuadrilla de conservación, esparciendo sal y derritiendo el hielo. Es otra de las aplicaciones. 5 minutos, Rafa. Otra de las aplicaciones, 5 minutos. Otra de las aplicaciones, pues son las lechadas bituminosas. Y respecto de la lechada bituminosa, nada más que, poco que hablar. Todo el mundo las conoce.
el gráfico anterior, que lo tenéis en vuestra documentación y en ATAEB, supongo que estará colgado esta ponencia, pues indica lo que son, seguían por lo indicado en el artículo 540 del PG3. Actualmente tiene un gran predicamento del orden de 150.000 toneladas de microaglomerados. Aproximadamente se tiraron el año pasado, dividirlo entre 10 kilos por metro cuadrado y os saldrán los metros cuadrados que se han colocado, entiendo que con bastante éxito. La ventaja que tienen los microaglomerados, básicamente, respecto de otras técnicas, es que son técnicas muy económicas, muy versátiles. No voy a hablar de los áridos ni de la emulsión. Respecto de los criterios de diseño y dosificación, hablábamos de lo que pasó en los años 90. Se emplearon los microaglomerados en cualquier tipo de carretera, cualquier tipo de capa de rodadura. Aquí tenéis claros ejemplos donde no deben de emplearse los microaglomerados. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Es una cosa bastante conocida. Y es bastante conocido cuáles son los efectos respecto de la rugosidad, respecto del CRT, los efectos respecto de la impermeabilización de las capas de rodadura. Los objetivos son los que tenéis ahí. Me quedan 4 minutos. El león se está comiendo la gacela porque el documental se acaba. No me dejas poner ni siquiera el cocodrilo ni las pieles de cocodrilo. Las aplicaciones en firmes con deformaciones entre 0 a 2 milímetros, 1 a 2 capas, en firmes agrietados, en tratamiento de arcenes, que me están mirando como si fuera el lince, ¿no? Que va a haber agua y tal. Pero son 5 minutos, Rafa. Y os voy a colocar una serie de aplicaciones distintas de las genuinas, algunas de las genuinas y otras distintas, como por ejemplo esta en caminos vecinales. Esto es lo que se consigue cuando adjuntamos a una técnica en frío una maquinaria adecuada, un poquito sofisticada. Las máquinas del Lurri son un poquito sofisticadas. No tienen nada que ver el parque maquinaria de máquinas del Lurri que tenemos en España, como por ejemplo que pueda tener en Alemania, etcétera, con ordenadores, con tal. No, son bastante rústicos respecto de lo que hay fuera en el exterior. Pero con un poquito de sofisticación alcanzamos, yo creo que niveles muy aceptables en conservación de firme. Si esto mismo lo hiciéramos en los tratamientos superficiales con gravilla, en las mezclas abiertas en frío y en las gradas emulsiones, etcétera, una maquinaria adecuada, dosificando correctamente y aplicando correctamente, tendríamos tratamientos exactamente absolutamente estupendos. Esto es un camino vecinal, el estado inicial del firme, que como veis es bastante deplorable. Ahí lo veis, un poco tal. Se le hace un bacheo previo con un aglomerado en frío y ahí tenéis la fase de extendido de ese camino vecinal. Es decir, que me parece una solución bastante aceptable con un microaglomerado. Esa es la fase final de extendido, ahí ya está secando lógicamente el micro. Este es el estado final, que yo creo que es bastante impresionante respecto del estado inicial en el que estaba. Tratamiento económico en un camino vecinal. En este caso, el alcalde del pueblo posiblemente no pensara que fuera el camino de la autovía, como suelen ser los temas políticos, que es la otra pata de los problemas que tenemos respecto de los técnicos. En este caso, otra aplicación es una regularización de roderas, de la cual hay, a lo largo y ancho de la geografía española, pues tenemos, yo creo que bastante. O sea, debe haber muchas roderas, debe haber muchos problemas con roderas, y esto es un estado inicial de un firme en el cual hay una rodera, pues tal, y esto es una fase de extendido. Se rellena la rodera con un micro, y el efecto es, pues bueno, pues una regeneración del firme en la medida de lo posible. No estamos restituyéndolo a nuevo, estamos sencillamente conservándolo, haciendo una conservación que creo que con poco dinero, pues es óptima. Es otra opción, otra carta de la baraja que tenemos. Ahí tenéis una serie de fotografías. Esto es un microaglomerado sobre un firme de hormigón. Sobre firme de hormigón también podemos extender microaglomerados, sobre todo firme de hormigón, que son susceptibles siempre de un pulimento y de unos problemas de deslizamiento, etcétera, en carretera. Pues aquí tenemos unas curvas en las cuales pues había unos problemas, era un tramo de concentración de accidentes, y aquí tenemos un extendido
de un microaglomerado sobre firmes de hormigón, en este caso, con unos riegos de adherencia previos. Como veis, ahí está el firme de hormigón y estos son los resultados finales. Y por último, pues quería mostraros lo que se hace con microaglomerados en vías de alta intensidad de tráfico, en este caso es la M30, o sea, la M30, en la cual pues se extienden los microaglomerados y es una técnica de conservación, como digo, económica, con grandes resultados y tal. Conclusiones: las técnicas de enfrío con emulsión son un instrumento técnicamente detectado que a costes marginales aporta soluciones válidas para cualquier tipo de vía, sea cual sea su categoría, esté donde esté localizada su problemática, sea en capa rodadura o como capa de base. Muchas gracias por su atención.